Andrea Carolina Sierra, soy estudiante de la especialización en gerencia social. En este momento voy a hacer una presentación acerca de la estructura del Estado colombiano a través de la siguiente infografía para determinar cómo está organizado el Estado colombiano desde la dimensión de Estado social de derecho, de República democrática participativa y pluralista y de República unitaria descentralizada. Entonces, en este sentido, tenemos 5 aspectos que vamos a tocar. El primero de ellos es precisamente la Constitución Política de 1991, desde su capítulo 1, que nos indica de la estructura del Estado. Y es que allí precisamente la Carta Magna indica que el Estado colombiano se ha organizado administrativamente en unidades para lograr sus fines esenciales. ¿Cuáles son estas unidades? En primer lugar, tenemos la organización del poder. Aquí hablamos de las ramas del poder público. ¿Cuáles son? La rama ejecutiva, desde la Presidencia de la República, la rama legislativa, cuando hablamos del Congreso de la República, con su Senado y Cámara, y la rama judicial. Aquí encontramos la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación. En lugar, la organización electoral. Esto nos permite entender por qué Colombia es un Estado y una república democrática, a través del Consejo Nacional Electoral y a través de la Registraduría Nacional del Estado Civil. En tercer lugar, tenemos la organización del control. Entonces, los organismos de control que tenemos son la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República. La cuarta unidad que encontramos son los organismos autónomos. Tales son Banco de la República, Comisión Nacional de Televisión y Comisión Nacional del Servicio Civil. En quinto lugar, tenemos una organización territorial y aquí hablamos de las entidades territoriales como los municipios, los departamentos, los resguardos indígenas, que más adelante vamos a profundizar un poco en algunas figuras que estos manejan. El último es el sistema de la verdad, la justicia y la reparación y no repetición. Y es que precisamente este es el conjunto de mecanismos que se crearon para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición, que fueron estipulados en el Acuerdo para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado entre el Gobierno Nacional de Colombia y las FARC en el 2016. Como segundo aspecto, para entender la estructura del Estado, vamos a hablar de la Ley 489 del 98. Esta ley es supremamente importante porque su objeto es regular el ejercicio de la función administrativa, determinar su estructura y definir los principios y reglas básicas de la organización y el funcionamiento de la administración pública. El ámbito de aplicación de esta ley está orientada a todos los organismos y entidades de la rama ejecutiva del poder público y de la administración pública, así como a los servidores públicos y a los particulares cuando cumplan funciones administrativas. Entonces, la función administrativa del Estado, ¿qué busca? Tiene 3 aspectos importantes. Uno es la finalidad, el segundo es la funcionalidad y el tercero es la organizacionalidad. En el primero vamos a hablar de que su finalidad es el servicio del interés general, en la satisfacción de las necesidades generales de los habitantes, de conformidad con los principios, las finalidades y cometidos consagrados en la Constitución política. Entonces, en la parte funcional encontramos los principios, que también se pueden evidenciar en la sentencia C561 del 99. Tales principios son buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y transparencia. Finalmente, la organizacional encontramos que se hallan las competencias administrativas, la descentralización, la desconcentración, la delegación y la coordinación. El tercer aspecto que vamos a nombrar es el decreto 3445 del 2010 y este decreto es supremamente importante, pues en él se crean se crean unas altas consejerías desde el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y eso se realiza para mejorar la eficacia y dar ese cumplimiento a esos fines esenciales que hablamos al inicio, por medio del cual se organizó el Estado. Entonces, estas consejerías, por ejemplo, están creadas 10, 11 consejerías que permiten mejorar temas como la convivencia ciudadana, la equidad de la mujer, están enfocados también en aspectos como las comunicaciones, el buen gobierno y la eficacia administrativa, como la gestionamiento de la biodiversidad, como la reintegración social, la gestión pública, y nos permiten evidenciar cómo el Estado ha mejorado su sistema de eficiencia administrativa. Sin embargo, para este nuevo periodo de gobierno se está a la espera si el presidente Gustavo Petro realizaría algunas modificaciones a este decreto para crear o suprimir algunas altas consejerías.
El cuarto aspecto sería la cartilla de centralización y entidades territoriales, la cual fue diseñada desde la Procuraduría, y esta cartilla nos permite entender o fue diseñada con el fin de fortalecer institucionalmente y dar autonomía y desarrollo territorial. Esta cartilla es realmente importante porque en ella se consagran algunos aspectos en la cual se mejoraría la convivencia, se resaltaría la gobernabilidad democrática de los municipios y el ejercicio de esa autonomía que es propia desde la Constitución política, debido a que existen unos desequilibrios económicos y unas tensiones de convivencia en diferentes zonas del país desde las mismas unidades administrativas. Entonces, este libro considera que se brinda un valioso aporte para poder resolver coyunturas desde las regiones y los municipios, y también genera aspectos importantes para las nuevas apuestas que tiene la planificación del país en nuevas políticas de Estado que apuntan a un ordenamiento más coherente y a una lógica nacional. También pues llama la atención que es un llamado a la coherencia, a la naturaleza desde el fenómeno que se dicta a nivel local y el desarrollo territorial de las regiones. Finalmente tenemos el Manual de Oferta Institucional de Gobierno Nacional hacia las entidades territoriales. Este manual se llama el MOI. Está generado para que el gobierno nacional brinde hacia las entidades territoriales algunas ofertas y se pueda precisamente fortalecer lo que es una entidad territorial, como está definida en el artículo 287 de nuestra Constitución Política, cuando dicen que ellas gozan de una autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los límites de la Constitución. Entonces, este manual de oferta va a permitir realmente que se gobiernen por autoridades propias, que ejerzan competencias que les corresponden, que administren sus recursos y permitan establecer esos tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y que participen de las rentas nacionales de manera efectiva. Esa autonomía va a permitir que se genere toda esa comprensión desde lo político, administrativo y fiscal, y que pueda ser un engranaje y una articulación con los diferentes sectores que contemplan a nivel nacional nuestro país. Entonces, es como la estructura que se está desarrollando a través de esta infografía, y finalmente pues se presentan las referencias que nosotros manejamos para poder dar pues contenido, que es la Constitución Política, la Ley 489, el Decreto 3445, la cartilla de la Procuraduría de Centralización, que es muy importante, así como el desarrollo del MOI, que fue una colaboración que se hizo desde el Departamento Nacional de Planeación. Muchas gracias por su atención.